Estimados y estimadas, me presento. Mi nombre es Angélica Álvarez Campos, estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas y la asignatura de Principios del Derecho Penal en la UNED. El día de hoy les traigo para ustedes el tema de la autoría y la participación, así como una mención del voto número 2012-001583 del 18 de octubre del 2012. Desde ya les comento que para la preparación de este video se han utilizado fuentes bibliográficas diversas que se mencionarán al final del video. Sin más que decir, comencemos. En primer lugar, debemos saber lo que es el autor, el cual el artículo 45 del Código Penal define, y cito textualmente, es autor del hecho punible tipificado como tal quien lo realiza por sí o sirviéndose de otro u otros. Existen tres tipos de autoría: la inmediata o directa, que sería cuando el que comete el crimen, el autor lo comete personalmente. Por ejemplo, en un robo, quien allana la propiedad y toma la pertenencia es quien se considera autor directo. Por otra parte, se tiene la mediata, que es cuando el autor mediato, en este caso, utiliza a otra persona para que se dé el crimen. Esta persona es considerada un instrumento, puede variar, y por ejemplo una persona que puede ser utilizada para estos tipos de por parte de los autores mediatos serían personas, por ejemplo, que padezcan enfermedades mentales. A su vez se tiene la coautoría, la cual si se define como palabra simple sería que el autor del hecho es más de una persona que colabora y actúa de manera conjunta y consciente en la realización del delito. En este caso, normalmente hay un dominante o varios dominantes que son quienes indican los roles, pero siempre que la persona colabore de algún modo, no solo en la ejecución del delito, puede ser tomado en cuenta como coautor. Por ejemplo, Gulock menciona que, por ejemplo, en estos casos es coautor el jefe de la banda de robacarros, aunque no ejecute con estos la sustracción de los vehículos. Ahora bien, en segundo lugar tenemos el término de participación, la cual hace referencia a una cooperación dolosa en un delito cometido por alguien más. En otras palabras, por sí sola la participación no significa nada. La participación se puede dar a modo de complicidad. Esta está definida en el artículo 47 del Código Penal como los que prestan al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. En este caso sería que el cómplice, la persona que ayude de alguna manera, ya sea a cometer el acto o a escapar. Por otra parte, también tenemos la participación por instigación. Esta, según el artículo 46 del Código Penal, son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible, es decir, que una persona de alguna forma le inserte la idea de cometer un crimen a otra. Esta otra persona que está recibiendo esa idea nunca había pensado en cometer tal crimen, pero porque alguien se lo dijo, es incitado a que lo cometa o que lo empiece como tal. Ahora bien, si hacemos la pregunta de por qué es importante definir si una persona es considerada o no autora o cómplice de un delito, sería de importancia porque, no solo ayuda a determinar qué tipo de pena sería la adecuada, sino que no se le estaría juzgando de una manera errónea a la persona que está cometiendo el delito. Ahora bien, vamos a cambiar al tema sobre la resolución de octubre del 2012 que se mencionó al inicio del video. Esta es sobre la autoría y participación, es una resolución dada aquí en Costa Rica y nos enfocaremos principalmente en el primer y tercer motivo del recurso interpuesto por la defensa. Primeramente el alegato de la defensa indica el motivo primero sobre la falta de fundamentación. Y cito textualmente: señala que la consumación del robo se presenta cuando el bien sale de la esfera de custodia, lo que permite notar que los hechos ocurren en grado de tentativa conforme a la prueba evacuada por el tribunal. O sea, en otras palabras, dan a entender que según las pruebas y los casos, la acción debe ser considerada como tentativa y no como consumación del robo. Ahora bien, y vuelvo a citar: de los hechos que se tuvieron por demostrados se desprende efectivamente el imputado no tuvo la oportunidad de disponer del bolso que le quitó al agraviado, de forma tal que si limitáramos el análisis de tipicidad a tal supuesto, no cabría mayor opción que afirmar que el delito ocurrió en grado de tentativa. De igual forma,
volvemos a retomar en cuenta que se está mencionando que el delito fue como tentativa y no se llegó a la consumación del mismo. Ahora bien, en este mismo motivo se señala adelante que fue un caso de autoría, de coautoría específicamente, donde el imputado responde penalmente no solo por sus acciones, sino por la de sus compañeros, pues pudiendo evitar lo sucedido, decidió colaborar, declarando así por parte de las demás personas presentes el motivo sin lugar. Ahora bien, seguidamente en el motivo tercero, sobre la violación a las reglas de la sana crítica, menciona, y cito textualmente nuevamente, que aduce que existe un yerro en la sentencia cuando se afirma que hubo un robo agravado, cuando de la prueba se extrae que no había un dominio del hecho por parte del acusado, que todo se debe a rencillas entre bandas de aficionados de fútbol y que nunca existió un dolo de robar, ni acuerdo previo, ni dominio funcional del hecho como se afirmó. Donde seguidamente se indica que aunado a lo expuesto en el considerado primero de la presente resolución, valorado que fuera del marco táctico acusado, así como la prueba en que los jueces sustentan su sentencia condenatoria, no existe duda alguna sobre la existencia del delito de robo agravado que le es atribuido al endilgado. No puede pretender quien recurre a desacreditar el análisis probatorio e intelectivo realizado por los juzgadores, sustentando su reclamo en su propia apreciación probatoria. O sea, acá están diciendo que se dio toda esta situación, se presentó por una rencilla entre bandos aficionados de partidos de fútbol, porque fue después de un partido de fútbol. En tal caso, los jueces presentes y la no defensa indican que según los análisis probatorios y demás, se queda en claro que fue un robo agravado. Se menciona más adelante que al momento de la detención, el juzgado presentaba en su posesión uno de los dos artículos robados. En ese momento, cuando lo detuvieron, traía consigo mismo el canguro, más no la camiseta, pero tenía uno de los ítems que fue robado. Ahora, de tal manera, eso que él tuviera el ítem en sus manos demuestra que tenía un dominio funcional sobre el hecho, y se vuelve a mencionar el tema de la coautoría, o sea, él estaba consciente de lo que hacía, fue coautor y participó de cierta forma en la que los jueces pueden tomar en cuenta que participó. Y declara nuevamente, por tal razón, que es un motivo sin lugar. Por otra parte, me gustaría indicar la definición de la teoría del dominio funcional del hecho. Esta hace referencia a que es autor quien domina finalmente la realización del delito, es decir, quien decide el sí y el cómo de su realización, por lo cual es de utilidad a la hora de definir con exactitud quién es considerado el autor y quién es considerado partícipe. Para saber cómo esta teoría fue aplicada en este voto, debemos recordar que el autor del delito es quien lo comete con dolo, por lo que esta fue aplicada al mencionarse que el acusado, pudiendo evitar lo sucedido, decidió de igual manera hacer caso omiso y realizar algunas acciones que para los jueces fueron el claro ejemplo de la coautoría, incluyendo el ser detenido con uno de los objetos robados. Todo esto fue de ayuda para que los motivos presentados por la defensa fueran declarados sin lugar y de tal forma pues no corresponder a los deseos de la defensa. Ahora bien, para finalizar, de esa manera podemos concluir que sin importar cuántas personas participen en la comisión de delitos, de un delito, dependiendo de los hechos se puede diferenciar si el autor es directo, mediato o si existió coautoría, a la vez de separar los conceptos anteriores, en especial el de coautoría, de la participación por complicidad y por instigación, generando así que los acusados sean sancionados y juzgados de la manera correcta, evitando así que un partícipe por instigación sea juzgado como autor o que un autor sea juzgado como cómplice.